de Loncura, ¿verdad? ¿Sí lo vio? El No. principio, porque después se me fue en internet. Ya, pues Y después se chiquillos, me olvidó verlo. la idea es que si yo les mando tareas, es para que lo vayan haciendo. Pero sí, sí lo Recuerden, vi una parte. recuerden, que yo creo que los otros profes y la profe Alejandra también ya les tiene que haber dicho, es que ya es prácticamente un hecho de que vamos a tener que cerrar el año de esta forma, de manera virtual. Por lo tanto, vamos a tener que comenzar a poner ya notas que sean parte de su promedio. Recuerden que en un año normal, chiquillos, ponemos mínimo 6 notas en mi asignatura. El año pasado pusimos como 8 notas por semestre y ahora vamos a tener que poner 4 de manera anual. O sea, si ustedes sacan la cuenta, va a tener que ser más o menos como una nota mensual de aquí a diciembre para que puedan ustedes cerrar el año y también obtener un buen promedio. Yo creo que la meta de todo, aparte de pasar de curso, es pasar con un buen promedio. Creo que eso siempre es bueno. Y en ese sentido es que no hoy, pero yo creo que ya la próxima clase, una vez que ya tengamos como todo mucho más claro, tenemos que tratar de llegar a un consenso sobre la forma de las evaluaciones que vamos a tener. La idea que yo tengo al menos de las evaluaciones es que no sean pruebas. Creo que no tiene sentido hacerle una prueba de selección múltiple o de algo así en estos tiempos donde las respuestas las pueden encontrar en Internet. Eh, entonces la idea de las evaluaciones es que no se basen tanto en contenido, sino que más bien en la aplicación que ustedes pueden llegar a hacer de la materia. Ya creo que eso podría ser algo interesante. Trabajos de investigación o algún trabajo práctico. Y junto con eso también vislumbrar un trabajo interdisciplinario con más asignaturas. Ya creo que eso también sería interesante. eh, a lo mejor con ustedes hacer un trabajo conjunto entre educación física, lenguaje y arte, y ahí hacer algún trabajo de historia o que incluya la historia, para de esa forma poder también generar un sentido mucho más amplio de los ramos y de la educación. Creo que eso es súper importante que también lo podamos ir haciendo. Así que yo creo que ya la próxima clase vamos a tener que tener unos lineamientos claros sobre ese tipo de evaluaciones y de cómo van a ser. No sé si ya lo hablaron con los otros profesores, ese tipo de cosas. ¿No tocaron esos temas en las otras clases que han tenido esta semana? No, profe, ¿No? no. Bueno, pero eso es más o menos cómo va a ser el panorama, ¿cierto, Alejandra? ¿Me escucha o no me escucha? No está. Sí, sí, sí te Ah, ya. escucho. Así es, en toda la... ¿Estoy hablando, no? Ah, ¿me Sí, escuchan? Sí. sí. Sí, profe, sí se escucha. Ciertamente en todas las clases van a poner, no sé si se escucha, Sí, te escuchamos. Yo te escucho, ¿no? yo te escucho. Ah, ya, perfecto, perfecto. Yo también me dice. Ya, sí, en todas las clases va a suceder exactamente lo mismo. Quedamos en un acuerdo en consejos de profesores donde van a ir entre 4 a 5 notas, que van a ser las notas del año. Entonces, las guías, todos los trabajos que ya se enviaron, que los profesores enviaron ya durante de marzo hasta la fecha, van a llevar una evaluación y se van a ver 3 o 4 evaluaciones más aparte de eso. Así que ojo ahí, por eso el consejo de la semana pasada también con respecto a que se pongan al día, les mostré un listado de cuántos trabajos ustedes han entregado, cuántos deben, que son muchos, no acumulen sus guías, no acumulen su trabajo, traten de ir poniéndose al día y de ahora en adelante también ir contestando los trabajos que los profesores les van enviando, sobre todo en todas las clases, pero el profesor de historia ha sido como súper lúdico y da tareas que son realmente interesantes. Yo vi el video y hice la tarea. Muy bien. ¿Ah, quiere comentar, estimada? ¿Quiere que la comente? Bueno, sí.
Ya, el video era bien interesante, ya, porque se relacionaba con la fiesta de San Pedro de Loncura, se llamaba Un canto a lo divino. Excelente trabajo y más me gustó porque vi a dos profesores del establecimiento que participan en esta actividad de los bailes chinos de Loncura, que son integrantes del baile del el papá del profesor de historia, ¿ya? Y don Juan Cisternas. También ahí le puse harta atención porque él canta desde el año 82, rinde este homenaje a San Pedro, a Dios y a la creencia que tiene él. Y hablaba también de que esto se ha traspasado de generación en generación. Él es la generación número 6, van con estos bailes chinos tradicionales que siempre los vamos a ver a Loncura, que es una gran fiesta. De hecho, tienen un premio nacional de la cultura, si no me equivoco. Sí. Por ser también uno de los bailes más antiguos de la región, creo, si no me equivoco. Ajá. Entonces, fue bien interesante, una linda historia, una muy buena producción, y, y ver que también personas de nuestra comunidad, del Liceo Politécnico, dos profesores, como el profesor Esteban y el profesor José, participan en esto y que son reconocidos también a nivel nacional, me enorgullece. No sé si algo más. Ah, ¿y por qué una de las preguntas era del sincretismo cultural? Ajá, sí. Bueno, el sincretismo cultural tiene que ver con cuando dos o más pueblos entran en contacto y sus tradiciones comienzan a mezclarse. Y yo lo que veo es que esto pasó aquí, donde la religión junto con estos bailes, ¿ya? El culto también que se le rinde a San Pedro, se juntan y, y se sigue esta tradición de rendir homenajes, de pagar mandas, de agradecer, eh, y por eso debiera, dice aquí, ¿por qué la podríamos clasificar en este sincrotismo cultural? Sí. No sé si estoy Sí, en bien. lo correcto. Está lo correcto, estimada. Bueno, la idea, chiquillos, de esto era que todos vieran el Gracias, video. Gracias. profesor. Pero eso, Sí, dale nomás. invitarlos a que lo vean, porque es bien interesante y sobre todo, insisto, cuando hay profesores que son bien queridos en la comuna, en la comunidad LPQ, que participan en estas actividades. Así que, lindo, bello trabajo, felicitaciones, colegas. Gracias, gracias, estimada. Chiquillos, bueno, la idea de esto era que lo vieran, no porque yo hubiera hecho el documental o porque yo y el profe José aparecemos ahí. El objetivo que vieran ese video era principalmente que ustedes pudieran relacionar esto que parece, estos conceptos que parecen a veces como tan lejanos, conceptos de sincretismo que dijimos la semana pasada, que era cuando dos culturas, dos tradiciones se unían, ¿cierto? Que también tenía que ver con la idea de mestizaje. Cuando dos tradiciones se unían, se podía crear una manifestación que tomara raíces de dos partes tan distintas como son en este caso la religión que traen los españoles, que es como lo que se desarrolla en Loncura, el culto a San Pedro, pero los bailes de chino, los sonidos de la flauta, son prácticas indígenas. Entonces, por eso se relaciona con el sincretismo. Y como decía la profesora Alejandra, bueno, a mí me toca muy de cerca porque yo soy la séptima generación de mi familia que pertenece a un baile chino. Los primeros registros que hay del baile chino de Loncura son de 1872, es decir, hace más de 140, casi 140 años. Por lo tanto, es mucho, mucho, mucho tiempo. Ahí hay que también ir dándole una vuelta a ese tipo de cosas que pareciera ser que son bien alejadas, el tema del sincretismo, que uno lo relaciona más con la tirana,
Pero aquí a 2 minutos de Quintero, o algunos, yo sé que muchos de ustedes quizás hasta viven en Loncura, podemos encontrar ese tipo de prácticas en donde se une lo indígena con lo español. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, ojalá lo puedan ver y puedan realizar esta actividad y partamos la próxima clase comentándolo. Ya que partamos comentándolo. Ya, Yo profe, trato... esta vez sí lo veo. Profe, Ya, muy bien. Dígame. profe, parece que yo lo vi a usted de chica, porque usted me parecía muy conocido. Yo de chica iba a ver los bailes chinos ¿Ya? y conocí a un profesor que se llamaba el profe Víctor, Ah, que era una que hacía una banda de bailes chinos acá de en el Quintero. Orione. Y parece que yo lo vi, sí. Sí, pues sí, yo siempre he estado en Loncura, en la fiesta de Loncura siempre estoy yo. El profe Víctor, ellos tenían como una diablada en el Orione, ¿cierto? Exactamente. Ese tipo de manifestaciones también van a la fiesta de San Pedro de Loncura, son bailes de danza, pero lo que yo hago es, por lo menos el baile de Loncura se viste de marino. ¿Y por qué se viste de marino? No porque todos sean marinos, sino que porque a principios del siglo XX, cuando llegó la Fuerza Aérea aquí a Quintero, comenzaron a regalarle los trajes a la gente, a los indígenas que practicaban esta tradición. Bailes. Exacto. Y por eso se visten de marino en la actualidad. Ya Sí. por continuar ese regalo. Pero claro, a lo mejor ahí me viste, pues, Estivali, cuando era más pequeña. Sí, Puede sí, ser, usted ¿eh? ha sido conocido. ¿Sí? Y parece que usted Claro. yo igual lo vi en la banda de Quintero, con el traje de diablo. No, eso sí que ahí yo no. A lo mejor alguien, un hermano gemelo mío que yo no conozco, pero yo no. No he participado ahí, pero sí he andado siempre como en ese tipo de fiesta, así que puedo ser yo. Ya, para entrar en lo de hoy, pequeños y pequeñas, vamos a entrar en tiempos, para muchos, tiempos de dominación extranjera, para otros fueron tiempos de guerra, para algunos la época colonial también fue un tiempo de desarrollo. Vamos a hablar de la época colonial, chiquillos. ¿Qué es la época colonial? Recuerden, alguien está tratando de entrar. Recuerden que las clases anteriores estuvimos hablando de cómo llegan los primeros españoles al continente, después cómo llegan los primeros españoles y conquistan el imperio azteca, después cómo conquistan el imperio inca. Las últimas clases estuvimos viendo cómo llegaban a Chile, cómo llegaban a Quintero también los primeros españoles. Y ahora vamos a ver ya cuando los españoles se asentan en este territorio y toda América Latina se transforma en una colonia de España. ¿Qué quiere decir colonia, chiquillos? Cuando uno habla de época colonial, es la época en donde América pertenece a España. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Ya duró más o menos 300 años la época colonial, mucho tiempo. Durante 300 años fuimos parte del Imperio Español. Chile le pertenecía a España, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, todos los países de América Latina, entre 1600 más o menos y 1800, 1810, 1820, eso depende de cuándo los países se independizan. Le pertenecimos a España en ese tiempo. ¿Ya? La máxima autoridad de estos territorios era el rey de España. Pese a que el rey de España, para que ustedes lo sepan, jamás visitó América. Nunca un rey visitó América. Y aún así, acá en América, por ejemplo, al rey se le celebraban incluso los cumpleaños. En Santiago, en Valparaíso, se le celebraban los cumpleaños al rey y nunca habían visto al rey. ¿Y cómo le celebraban el cumpleaños? Organizaban como fiestas, carnavales en su honor y alguien se paseaba con la foto del rey por las calles y le celebraban el cumpleaños. O cuando nacía un nuevo heredero a la corona, también hacían celebraciones. Ese tipo de cosas se hacían para que la gente creyera o se sintiera más o menos cercana al rey. ¿Ya? Pero o sea, es como un poco raro esa manera de celebraciones, pero quizás es
algo similar a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que tenemos que cantarle el cumpleaños feliz por Zoom a nuestros familiares, tenemos que estar celebrando las cosas de manera virtual. En esa época no se podían hacer de manera virtual, obvio, porque en el siglo XVII, XVI no había internet, pero sí le celebraban un cumpleaños de manera simbólica. No lo estaban viendo, pero le cantaban el cumpleaños feliz a una foto. ¿Ya? Nosotros ahora le cantamos el cumpleaños feliz a una pantalla. Y ahí también podemos ir comparando cómo va cambiando este tipo de cosas, que son parecidas de alguna forma, pero también son distintas. ¿Cómo o cuál es el objetivo de esta clase? Va a ser comprender principalmente, chiquillos, las características administrativas del periodo colonial, ¿ya? Cuáles eran las autoridades, a quién había que dirigirse. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido, o sea, lo más simple posible, porque también son hartos conceptos, pero que se tienen que tener cobertura, puesto que esto es lo que preguntas de CIMSE, preguntas para entrar a la universidad, siempre aparecen sobre esto, y además, lo queramos o no, la administración de España en Chile es parte de nuestra historia, ¿ya? Y como les decía, muchas de las cosas que nosotros tenemos en la actualidad son posibles gracias a que los españoles lograron dominar este territorio. ¿Ya? No hay que estarle o sea, ese es un tema de discusión, como le agradecemos a los españoles o no por ser lo que somos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La gente que defiende más como las tradiciones indígenas dice que no, que fue todo un proceso de violencia extrema. Otros dicen que si no hubiera sido por los españoles, tal vez de qué forma seríamos. Yo creo que hay que ser un poco más centrado en ese tema. Los españoles hicieron cosas muy malas, eso no lo podemos negar. No lo podemos negar, vinieron y conquistaron un territorio, pero los españoles también respetaron mucho a los pueblos indígenas después de que se dieron cuenta que no podían con ellos. Y fuimos más nosotros en la época que Chile se volvió independiente, de hecho hasta la época actual, que cometimos muchos más crímenes en contra de los pueblos originarios que los mismos españoles. Entonces ahí igual tenemos que problematizar. Para que se hagan una idea, chiquillos, de los años, bueno, tienen que leer estas especies de círculos desde lo morado hacia arriba. Mundo precolombino primero, es decir, todo lo que estaba antes de que llegara Cristóbal Colón. Eso significa precolombino, por eso se llama precolombino, es decir, antes de Cristóbal Colón. Eso era lo que había al principio. Después tenemos el descubrimiento de Chile, que recuerden más o menos entre 1520, 1536, 1541. Esa es la época del descubrimiento de Chile. Después tenemos la etapa de conquista, que es cuando se dan las mayores luchas entre los españoles y los mapuches. Ahí entre medio está el desastre de Curalaba, también la quema de Santiago, que también lo hablamos. Aparece personas importantes como Lautaro, Michimalonco, como grandes generales mapuches. Y después tenemos la época colonial, que como yo les decía es más o menos desde el año 1600, aquí podemos decir desde 1598 hasta 1810. En Chile duró entonces 312 años la época colonial. Mucho tiempo. Más tiempo del que Chile lleva siendo un país independiente. Recuerden que Chile se hace independiente en 1810 y al año que estamos, 2020, llevamos recién 210 años desde que somos independientes. Pareciera ser que fuera mucho tiempo, pero es menos tiempo del que estuvimos a cargo del Imperio Español. Ya ahí tenemos que también ir relacionando. Entonces, época colonial, cuando Chile le perteneció a España entre 1598 y 1810. Descubrimiento, entonces, siglo XVI, lucha, y después venimos en el siglo XIX, época colonial antes, y después época republicana cuando somos independientes. ¿Ya? Son como los pasos a seguir. Descubrimiento y conquista, época colonial, época republicana. ¿Cuál es la época republicana? Cuando Chile es independiente. Son como los periodos y los pasos de la historia de nuestro territorio.
Algo que tenemos que saber de la época en donde los españoles eran las máximas autoridades acá, que ellos dividieron nuestro territorio en virreinatos. ¿Qué eran los virreinatos? Eran como las grandes administraciones territoriales. Hubieron 4 virreinatos. El virreinato de España o de Nueva España, que era en el lugar de México, donde se ubicaba el Imperio Azteca. Ahí ellos fundaron el virreinato de Nueva España. En los lugares que actualmente conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador, parte de Ecuador, se creó el virreinato de la Nueva Granada. ¿Ya? Esos son los países que están en la actualidad. En el virreinato del Perú estaba Perú, Bolivia, Chile, parte de Argentina, parte de Ecuador también. Y Chile, por ejemplo, Chile en esta época dependía del virreinato del Perú. Y también estaba el virreinato de La Plata, que fue el último que se creó, que ahí estaba Argentina, Uruguay y alguna parte de Paraguay también. Esos 4 virreinatos, chiquillos, eran las divisiones políticas más importantes que existían en América. Se llamaban virreinatos, y esto lo tienen que saber, se llamaban virreinatos porque la autoridad en cada uno de estos virreinatos se llamaba virrey. ¿Quién era el virrey? Era la figura que estaba por debajo del rey. ¿Ya? Había un solo rey en España, pero en estos 4 lugares habían virreyes. Ya el virrey era la máxima autoridad que existía. Entonces estaba el virrey de La Plata, el virrey del Perú, el virrey de Nueva Granada y el virrey de Nueva España. Era como un símil como de un presidente en la actualidad, pero claro, él tenía el cargo de virrey y era puesto ahí porque era una persona de confianza del rey que vivía en España. Entonces, esa era la división política administrativa que tenía la colonia. Instituciones que habían, por ejemplo, en España, tenemos el rey, y en España, por ejemplo, habían, obviamente aparte del rey, habían otras instituciones. Tenemos la Casa de Contratación. ¿Qué era la Casa de Contratación? Era un organismo que era encargado de controlar el comercio, chiquillos. El comercio y el flujo de personas que entraban a América. Eso estaba en España. Y también estaba el Consejo de Indias. ¿Qué era el Consejo de Indias? Cumplía la función de máximo tribunal de justicia, proponía leyes para América y también proponía los candidatos para los cargos importantes de gobierno. Recuerden que yo les decía entonces que la máxima autoridad era el rey, pero después del rey estaba el virrey. ¿Ya? ¿Y quién era el virrey? Eran los representantes del rey en América. Y gobernaban territorios muy grandes. Pues piensen que el virrey del Perú gobernaba desde Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y una parte de Argentina. O sea, era mucho, mucho territorio donde el virrey era la máxima autoridad. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, tenemos la Casa de Contratación, que era el comercio, y tenemos el Consejo de Indias, que proponía leyes, candidatos para cargos de gobierno, y era Tribunal de Justicia también. Y el virrey, que ya le había mencionado quién era. En América, chiquillos, también hay varias instituciones. Por ejemplo, en cada territorio, territorios más pequeños que un virreinato, había un gobernador o un capitán general. En este caso, en Chile, en todo Chile, había un gobernador o capitán general. El primer gobernador fue Pedro de Valdivia. Ya que yo les dije que Pedro de Valdivia era el fundador, un conquistador importante, el fundador de la ciudad de Santiago, que luchó en varias batallas en contra de los mapuches, y él fue el primer gobernador de Chile. Había un gobernador en Chile, había un gobernador en Argentina, había un gobernador en Perú, había un gobernador en Bolivia, y todos esos gobernadores dependían del virrey, y el virrey dependía del rey. ¿Ya? Era como una cadena, ya una cadena de autoridades. Existía también la Real Audiencia en América. Había una Real Audiencia que eran como los tribunales de justicia.
¿ya? ¿Y quién presidía los tribunales de esa Real Audiencia? El virrey. Pero ese era como el Tribunal de Justicia grande. Y si no podía resolverlo la Real Audiencia, recuerden que habíamos dicho que estaba el Consejo de India, eso estaba en España, la Real Audiencia estaba en América. Y en cada pueblo pequeño había un cabildo, ya que era un cabildo, era una institución que se encargaba del gobierno de la ciudad y los que lo presidían eran elegidos por los vecinos de la ciudad. Era como un pequeño tribunal de justicia, como una junta entre los vecinos de las ciudades, donde trataban de resolver los problemas que ellos tenían. Si el problema era muy grande, se enviaba a la Real Audiencia. Y si el problema era tan grande que la Real Audiencia no lo podía resolver, se enviaba a España al Consejo de Indias. ¿Ya? Es algo similar a lo que se ve en la actualidad, por ejemplo, con los tribunales locales de justicia, después se pasa a un tribunal regional, después se pasa a la Corte de Apelaciones, y si algo es tan grande, se lleva a tribunales internacionales, por ejemplo, el Tribunal de la Haya. ¿Ya? Es algo similar lo que pasa acá, dependiendo de la magnitud de los problemas, chiquillos, es donde se llevan las causas. ¿Vamos bien hasta aquí o voy muy rápido? No, profe, ¿va bien usted? Ya, gracias, estimada. Va bien. Gracias. Sí, va bien. Ya. Chiquillos, la economía era parte muy importante en la época colonial. De hecho, para que ustedes sepan, Chile, Perú, Bolivia y todos los países que estaban dentro de estos virreinatos estaban obligados, pero obligados, a solo comprar y venderle cosas a España. Eso se conoce con un concepto llamado monopolio. El monopolio es cuando una sola persona o un grupo pequeño de personas controla el mercado total. Eso es el monopolio. Y España tenía el monopolio de los productos. Por ejemplo, si la Millaray vendía pianos, supongamos que la Millaray construía pianos, ella lo único que podía hacer era venderle sus pianos a España. Aunque viniera alguien de Inglaterra y le dijera, oye, yo te pago el doble de lo que te pagan los españoles, ella no podía vendérselo a otro país que no fuera España, a riesgo de pena de cárcel, de multas, no sé si de muerte, pero estaba prohibido. O sea que la Millaray no podía, ella primero no podía fijar el precio de sus productos, y segundo dependía de cómo se lo compraran, a qué precio se lo compraran los españoles. ¿Y cuál era el negocio que tenían los españoles, chiquillos? Es que claro, no sé, pues si un inglés le quería comprar el piano a la Millaray en 2 millones de pesos y la Millaray se lo tenía que vender a los españoles en 1 millón. ¿Qué hacían los españoles cuando llegaba a los puertos de Cádiz o de Sevilla en España? Ellos lo revendían después a los ingleses a 3 millones. Entonces, los españoles se quedaban con mucho dinero porque ellos eran los... no se vale. Eso iba a pasar con tus pianos. Ellos eran los intermediarios de la economía. Te estafan, de hecho, te estafan mucho. Profe, yo lo hubiese vendido más caro. Sí, sí, también. Yo estaba apostando a que estaba iniciándote en la empresa de los pianos y que a lo mejor no sabía hacerlos bien porque los pianos igual son bien caros. Pero me imaginé... Sí, yo qué. Pero me imaginé los pianos es un instrumento como de la época colonial, entonces, claro. Pero eso era lo que pasaba. Estábamos obligados a comprar y a lo mismo pasaba, supongamos que el Benja construye, a ver qué puede construir, camas. Pero camas de francesas. Él es un francés, construye muebles y camas francesas que son de un prestigio, de una madera diferente, de un tallado diferente, y el Benja, para poder traer sus productos a América, no los puede mandar directamente, sino que tiene que mandarlos primero a España, y después los españoles los traían a Chile, a Argentina, a Perú. Entonces, si yo, que en uno de mis viajes fui a Francia y conocí al Benja, yo quería comprarle sus productos para traerlos para acá, yo no podía hacerlo directamente.
yo tenía que mandárselo a encargar a España y España hacer el negocio con el Benja. Supongamos que el Benja vendía una cama lujosa en 800 lucas, ¿ya? Y esta cama se la da a los españoles en 800 lucas y los españoles me la terminan trayendo a mí por 2 millones de pesos, ¿ya? Siendo que yo pude haber conseguido esa cama al precio que me la vendía el Benja, que eran 800 lucas, y yo la pude haber traído en el barco, en mi barco, porque yo tenía un barco en la época colonial. Entonces yo la iba a traer en mi barco y me iba a ahorrar 1.200.000. O sea, los españoles siempre sacaron mucho beneficio económico por ellos ser como el lugar que mandaba a todos estos países de América. Y eso, chiquillos, se conoce como monopolio. ¿Por qué? Porque España controla la economía. ¿Qué cosas se venden? ¿Qué cosas entran a estos territorios? Los españoles lo controlan todo. Y es por eso, y aquí también lo relacionamos con los piratas del Caribe. Es por eso, chiquillos, que en la época colonial es donde se desarrolla mucho la piratería. ¿Por qué se desarrolla mucho la piratería? Porque, como les decía, funciona mucho el contrabando. Es muy probable que el Benja igual mandara algunos de sus muebles para América sin ningún intermediario por encargamentos de los piratas, por ejemplo. Se lo vendía a los piratas, no sé, ya, yo lo vendo a 800, ya pirata, te lo vendo a 700 lucas y el pirata, en vez de vender ese mueble que traían los españoles a 2 millones, el pirata lo llegaba acá a Chile y lo vendía a 1.200.000, por ejemplo. Entonces ganaba el pirata un porcentaje, ganaba también el Benja que hacía el mueble y también ganaban los que lo compraban acá porque lo terminaban obteniendo a un precio menor del que lo vendían los españoles. Los piratas no solo funcionaban con los tesoros, ya como en la idea de Jack Sparrow, como que los piratas siempre persiguen los tesoros. No, la piratería, chiquillos, también funcionó con productos de contrabando. Con alcohol, por ejemplo, habían flotas gigantes de barcos holandeses, barcos ingleses, de piratas, que traían alcohol de contrabando. Traían ron, traían whisky y traían así, No, de verdad. todo ese tipo. Básicamente todos los alcoholes. ¿Cómo? Básicamente todos los tipos de alcohol, pues. Sí, o sea, los que eran comunes hace 500 años. Por ejemplo, hay Pero unos... los piratas eran marrón, pues, ¿o no? Sí, los piratas eran muy buenos para el ron. Y con los que vieron Jack Sparrow lo van a ver, pero algo que hay que desmitificar de los piratas es que, claro, habían unos piratas, los piratas como los más reconocidos, los que tenían un barco más grande, un barco que era Obviamente, capaz Jack. de... O, claro, como Jack Sparrow o ese tipo de piratas, que se dedicaban a asaltar y a robar tesoros. Pero habían un montón de otros piratas que tenían barcos que no estaban acondicionados para enfrentarse a otro barco, sino que eran barcos más bien de velocidad, más que barcos de batalla, que se dedicaban a traer y a llevar productos de manera ilegal. ¿Por qué? Porque el monopolio que tenían los españoles era extremadamente cerrado. Ah, ¿Ya? de ahí Eso salió también... el nombre piratería. Claro, de ahí viene el nombre de lo piratería como lo falso. Por eso cuando ahora ya no es tan común, pero bueno, sí todavía se venden películas en CD pirateadas. Cuando Sí. se dice, esto es pirateado, es porque son productos que no tienen una procedencia legal. Por eso se dice cuando las cosas son piratas. O también cuando las zapatillas no son originales, también se dice que son zapatillas piratas. De ahí viene el concepto de pirata en ese sentido, de esta época. Muy buena observación. Es porque en esta época los productos ilegales los traían los piratas, que llegaron a Quintero. Ojo, llegaron a Quintero. Ya lo habíamos hablado, creo, en la clase anterior. Sí. Mercantilismo, entonces, y eso es, y ahí aparece con esta idea del monopolio que les decía que era cuando un solo grupo controla el mercado, el mercantilismo, que es que la riqueza se obtiene cuando se acumulan metales preciosos. Ya eso también lo vamos a ver más adelante. Ahí se puede ver, chiquillos, en este mapa, que 2 veces al año zarpaban desde España flotas y galeones con destino a América. Miren, desde el puerto de Sevilla y desde el puerto de Cádiz, principalmente, llegaban a Haití, llegaban a Cuba, a Acapulco, a México,
y después se daban una vuelta por un estrecho, por un canal que hay ahí, el canal de Panamá, se daban la vuelta, llegaban primero a Lima, al puerto del Callao, después llegaban a Valparaíso. Entonces piensen que un producto que salía desde Sevilla o desde España tenía que pasar por todos esos lugares primero para después recién llegar a Chile. Chile era el último lugar donde llegaban las cosas. Por lo tanto, podrían imaginarse ustedes que también a Chile llegaban las cosas de peor calidad. A Chile llegaban las cosas de peor calidad. Si había un cargamento que venía repleto, no sé, de sandía, este es un ejemplo burdo, las sandías más feas eran las que terminaban llegando a Valparaíso. ¿Por qué? Porque en cada puerto donde llegaban estas flotas, se iban descargando y el puerto de Valparaíso era el último. Entonces, la economía chilena también se veía un poco afectada. Y para la vuelta, se pasaban algunos productos hasta el puerto de Buenos Aires y desde Buenos Aires salían hasta Sevilla en la vuelta. Así que esas flotas salían 2 veces al año nomás. Pero eran, o sea, no, uno dice flotas, pero eran hartos barcos, no sé, 50 barcos, 60 barcos que venían todos juntos y llegaban y eran épocas donde se realizaban ferias en los puertos para comprar todo tipo de productos. Así funcionaba el monopolio también. Eso eran, por ejemplo, los barcos que traían los españoles. Entonces, el monopolio comercial principalmente se controlaban estas flotas de barcos, galeones se llamaban estos pequeños barcos. De ahí viene la cumbia que todos ustedes bailan para el año nuevo. El galeón español. El galeón español era un barco que venía con productos de la época colonial. Por eso el Tommy Rey canta la cumbia del galeón español. Así que para este año nuevo, cuando ustedes, su papá o su mamá los saque a bailar cumbia y estén cantando el galeón español, ustedes mismos le van a decir, mamá, ¿tú sabes de dónde proviene el término galeón? ¿Cuáles eran los galeones? Ah, profe, y arruinar la canción, nada que ver. Po. No, bueno, cuando termine la canción, ustedes van a poner voz de intelectual y le van a decir, ¿ustedes saben de dónde viene el término galeón? Los primeros galeones que llegaron. Pero van a decir, wow, Millaray, eres más de lo que yo pensaba. Así van a pensar. No, profe. Me dicen, ay, ¿pensáis? Pero los va a sorprender. Al menos los va a sorprender. No, profe, mi papá sabe mucho de historia. Bueno, pero lo vaya a comentar con él. Ya sabemos que eran españoles y su monopolio. Ahí ustedes le van a decir, claro, y estos galeones, papá o mamá, venían de allá como parte del monopolio comercial que tenían los españoles. ¿Y qué era el monopolio? Les va a decir su papá. Era cuando los españoles le prohibían a todos los países de América comerciar con cualquier otro país. ¿Ya? España determinaba qué cosas se producía, qué cosas se comercializaba. Y también era regulado por este organismo que yo les mencioné al principio, que era la Casa de Contratación. Si la Estíbaliz quería tener un galeón, si la Estíbaliz quería tener un galeón, ella tenía que inscribirlo en la Casa de Contratación y la Casa de Contratación decidía si la Estíbaliz podía venir y traer sus... ¿Qué puede vender la Estíbaliz? A ver, ropa. La Estíbaliz podía traer su ropa a América. Ya, todo eso era gracias a los galeones, al galeón español. Entonces, España era la que determinaba qué se producía, cómo se comercializaba y solamente con ellos. Monopolio y galeón. Dos cosas que no se les tienen que olvidar. Y algo muy importante, chiquillos, ya dejando atrás lo económico, el otro organismo muy importante durante la época colonial era la iglesia. Recuerden, ya hoy día vamos a hablar como de estos grandes aparatos, este es el último tema sobre la iglesia. Hablamos sobre las instituciones, hablamos sobre la economía y ahora vamos a hablar sobre la iglesia. ¿Por qué hablamos sobre estas tres cosas? Porque son los tres soportes como estructurales que tiene la sociedad en la época colonial. La institución, el rey, nuestra autoridad, la economía,
por qué y qué producimos y para quién, en este caso España, y la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Recuerden que Cristóbal Colón, uno de sus motivos también para descubrir una nueva ruta comercial era también convertir a la población, en este caso recuerden que Cristóbal Colón lo que se había propuesto era llegar a la India, por eso las personas, él describió a los primeros hombres que vio como indígenas, y ese nombre quedó hasta la actualidad. Quería que la Iglesia Católica fuera la más importante, la institución más importante. Los españoles eran profundamente católicos. Entonces la Iglesia Católica está desde los primeros viajes de Cristóbal Colón. Y recuerden también que esto yo también, no recuerdo si se lo mencioné en la clase pasada o la anterior, les dije que a cada español se le pasaba una encomienda de indígenas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les dije eso? Le hablé de la encomienda, que había un señor español al que se le pasaban algunos indígenas para que trabajaran sus tierras, y a cambio de que los indígenas trabajaran sus tierras, se suponía que este señor español les tenía que evangelizar, los tenía que convertir a la religión católica, cosa que dijimos que en su mayoría no pasaba. Entonces era muy importante la religión, llegaron órdenes religiosas. ¿Qué tipo de órdenes religiosas? Los franciscanos, los dominicanos y los jesuitas. Ya, esos fueron las tres principales órdenes religiosas que llegaron acá. Y ellos no solamente tenían la función de convertir a estas poblaciones indígenas a la religión católica, sino que también a cargo de estas órdenes religiosas estaban la educación. Las primeras escuelas que se fundan en Chile, chiquillos, son escuelas católicas, son escuelas que fundan los jesuitas, los dominicanos, los franciscanos. ¿Ya? La primera escuela es gracias a que llega la iglesia a América. ¿Por qué la primera escuela? Porque recuerden que los pocos que sabían leer y escribir eran principalmente religiosos o grandes generales, grandes capitanes que se habían educado en Europa. Pero la gente de acá no sabía leer y escribir. ¿Y quienes se encargaron de enseñar a leer y escribir? Fueron las órdenes religiosas, los franciscanos, los dominicanos y los jesuitas. ¿Qué hacen entonces los sacerdotes? Tienen un prestigio acá en América muy alto. También muchos de la gente que comienzan a hacer acá, muchos de los jóvenes quieren ordenarse dentro de la Iglesia Católica y se enlistan dentro de los franciscanos, dentro de los dominicanos, dentro de los jesuitas. También porque era la principal manera de lograr saber leer y escribir, de educarse. Por eso la iglesia también fue muy importante. La iglesia era una autoridad. Estaba el gobernador en cada territorio, pero también estaba el obispo, el sacerdote, que eran muy importantes, eran autoridades locales. Y hasta no mucho tiempo, yo diría 50, 60 años atrás, aún se les trataba a los sacerdotes, a los curitas de los pequeños pueblos como autoridades, ¿ya? Y eso también es parte de la herencia de la época colonial, donde ellos eran tratados casi como una autoridad, y era una autoridad además que estaba bendecida por Dios. Por eso la iglesia también fue tan importante. Controlaba muchas cosas, muchas tierras eran parte de la iglesia y también estaban a cargo de la educación. Ahí vemos, de hecho, también gran parte de las iglesias más antiguas, más importantes, fueron construidas en la época colonial. Por ejemplo, aquí cerca, en Puchuncaví, la iglesia de Puchuncaví, no sé si alguien la conoce, es una iglesia que se construyó en la época colonial. Ya es una iglesia muy antigua. Los que conocen Chiloé o los que han ido a Chiloé, por allá también hay un montón de iglesias que fueron construidas en la época colonial. En Santiago también hay iglesias que fueron construidas en la época colonial y que se han transformado en monumentos históricos, también por su forma, por su construcción, por estas bóvedas, ¿cierto?, que se ven ahí como gigantes hacia arriba, por sus arcos, en las puertas, que son unas puertas muy grandes. Y aquí hay una cita de un historiador
uno de los historiadores especialistas en temas religiosos en la época colonial, que se llama Jaime Valenzuela. Se los voy a leer con voz de historiador. El espíritu cristiano inundaba todas las esferas del acontecer humano, desde el nacimiento hasta la muerte. Todos los ritos importantes estaban cubiertos de las ideas y de las normas de la iglesia. En la urbe, en la ciudad, no existía el problema de la lejanía de las iglesias. Ellas se encontraban a escasas cuadras de distancia y compartían sus funciones con un importante número de capillas, conventos y monasterios. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el autor, chiquillo? Es que el espíritu cristiano inundaba todo. Por ejemplo, cuando se celebraban los cumpleaños al rey, que yo les comentaba delante, eran presididos por el gobernador, pero también por el sacerdote. Oficiaba una misa en honor al cumpleaños. Imagínense, para celebrarle el cumpleaños al rey le hacían una misa también. Le hacían procesiones donde paseaban a los santos, porque el rey también era una figura casi sagrada. Entonces, todo lo que rodeaba también a la época colonial era parte de la religión. Era muy importante la religión en esta época. Profe, me voy a salir de la clase. Sí, ya estoy terminando además. No, profe, es que le pasó algo a mi hermana, chao. Ya, chao, chao. Pucha, ojalá que esté bien. Dale, después tú le hablas ahí a la milla. Chiquillos, Sí, no ya creo que te vamos a preocupes, quedar, yo le hablo en un ratito. vamos a quedar hasta aquí, pero me gustaría que para terminar, cada uno me comentara qué fue lo más importante o cuál fue lo que más le llamó la atención de la clase, o si tienen alguna duda, pero me gustaría que ustedes hicieran el cierre de esta clase y ya estamos llegando a la 1 de la tarde. ¿Alguien que tenga algo que decir? ¿Qué le llamó la atención? Los escucho. A mí me llamó la atención cómo los españoles se hacían cargo de todos los bienes de las personas por su beneficio, para que las personas no subieran como en un rango de bienes. Ya, muy bien, muy bien. Sí, es cierto, los españoles absorbían todo lo que ellos escuchaban la palabra economía, escuchaban la palabra comercio, ¡pum! Y llegaban ahí los españoles y controlaban todo. ¿Alguien más? ¿Algo que quiera comentar? El Benja, la Estíbali, la Anto, los escucho, la Cristel. ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la atención? Hijos e hijas. Ya, yo tengo un Los dato escucho. curioso. Dato curioso. Cuando estaba hablando el profesor de las iglesias, ¿no me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Ya? Es que no sé si tengo problemas con el internet o qué. Ya, el dato curioso tiene que ver cuando el profesor estaba hablando de las iglesias en Chiloé, en una de las visitas que hice, nos explicaban el guía de que la mayor cantidad de iglesias que hay en Chiloé están hechas sin ningún clavo. Están todas con, ¿cómo se llaman estos clavos de madera? Se me fue la palabra. No sé. Como con unos clavos de madera, pero no es clavo, el clavo metal. Se me fue la palabra de cómo se llama realmente, ¿ya? Entonces, y también, pues son de la época de la colonia, fueron realizados ahí con ayuda de las personas que habitaban en el lugar, para dar culto también a toda esta religión que en aquella época era muy importante. Y hasta el día de hoy se conservan con estos clavitos que son de madera, pero gigantes, muy, muy gigantes. Sí, bueno, los que tengan la posibilidad de ir a Chiloé y conocer esas iglesias son de verdad muy bonitas y también dan cuenta de una sociedad, como les decía, profundamente religiosa, que es la de la época colonial. ¿Alguien más, chiquillo, algo que decir? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Están silentes hoy día? A mí me gustó todo, y también sobre lo que dijo la profesora de la época colonial. Sí, es muy importante eso. Sí.
¿Qué más escribieron en el chat? No sé qué estuvieron escribiendo. Ah, el Bastián dice que no puede hablar. Estuvo buena su Sí, le clase, gustó, profe. se entretuvo. Estuvo bastante más. Oye, qué bueno que les haya gustado, pues chiquillos. Y recuerden, entonces, conceptos importantes de la clase de hoy. Monopolio. Los conceptos de virrey, de rey. Recuerda también dentro de esto, dónde se Dale, queda el monopolio. claro. No, El no, que monopolio, habíamos chiquillos, puesto en el chat un ejemplo de dónde se vivía el monopolio. no sé qué habían puesto. O no puede salir al aire. Está en el chat. Ah, ya. No, que no salga al aire, pero lo puse Ya, en el ya. chat. Bueno, entonces, No, y la otra enseñanza de la clase es el galeón español. Recuerden. Cuando estén bailando cumbia, recuerden de dónde vienen eso y es parte del monopolio comercial. ¿Ya? Así que espero, sí, yo sé que la Anto cantó en su mente el galeón español, pero espero que le haya gustado la clase, que se hayan ido con algunos cuestionamientos, con relacionar cosas con la actualidad. Y recuerden que esa es la mayor particularidad de la historia, que siempre esto que pasó hace mucho tiempo lo podemos llevar al presente. Así que eso, chiquillos, espero que les haya gustado y vean el video que la profe Ale les va a volver a mandar. Véanlo para la próxima clase. Ok, gracias, profesor. Excelente la clase, muchas gracias. Chao. Gracias a todos, que estén bien. Chao Basti, chao Amira, chao Yanaya, chao Estivali, chao Benja. Chao, 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 chao. Chao. Oye, ¿qué le habrá pasado a esta? Ah, espérate, voy a dejar de grabar.